Que Dios les bendiga y les guarde, gente hermosa, gente bonita. Es un gustazo estar con todos ustedes en este lunes 8 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales No Pare de Sufrir. Hoy es el día 36, ya casi llegamos al final, nos quedan 4 días después de este nada más. Hoy el devocional se titula Todo lo puedo y ya se imaginarán qué pasaje vamos a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o como decía un amigo de mi papá, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleces 4:13. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el sufrimiento? Ya vamos a ver, así es que vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Cada día, Señor, venimos a ti porque necesitamos tu palabra, Señor. Eres el aire que respiramos, el agua, Dios, que sacia nuestra sed, el alimento que nos nutre todos los días. No podemos vivir sin ti, sin escucharte, sin leer tu palabra, Señor, sin pues estar en tu presencia. Permítenos ahora recibir, Señor, esa energía, Señor, esa vida que nos da venir a tu presencia. Permítenos escuchar tu palabra y ser nutridos, ser saciados, Señor, ser alimentados por tu voz. En el nombre de Jesús te pido que esto sea real en la vida de todos mis hermanos. Amén. Amén, mis queridos, mis amados, mis admirados, mis respetados hermanos. Vamos a Filipenses 4 del 10 al 13. Generalmente no sabemos Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no siempre estudiamos todo el contexto del pasaje y creo que por eso a menudo es malinterpretado ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo interpretan como si fuera una especie de mantra de superación personal, como las que te dicen esos coach, ahora se les llaman coach, ¿no? Coach de vida o pues esos predicadores de la superación personal que te dicen cosas como, dile al espejo, dile al del espejo, tú lo puedes, es fácil, lo logro y lo lograré. Y tú te tienes que poner al espejo y te tienes que repetir 10 veces, vas a conseguir todas tus metas, eres un campeón, descubre el campeón que hay en ti. Y algunos toman este pasaje de Filipenses 4:13 como si fuera eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú vas a lograr todo y tú vas a conseguir un mejor empleo y tú vas a conseguir un ascenso y vas a lograr todas tus metas. Y cuando leemos lo que el apóstol Pablo está diciendo en todo el contexto, nos damos cuenta que nada que ver con esa idea, nada que ver. De hecho, es un poco todo lo contrario. No es una especie de yo voy a ser rico, yo voy a conseguir todos mis proyectos, yo voy a pasar por encima de los demás porque voy a ser más poderoso. Todo lo puedo porque soy poderoso. No, cuando leemos el texto nos damos cuenta que es exactamente lo contrario. Aun cuando soy débil, aun cuando no tenga todo, aun cuando me falte, lo puedo soportar en Cristo Jesús. Ese es el contexto, ahorita lo vamos a leer. No es el contexto de todo lo puedo conseguir, todo lo puedo alcanzar. Más bien es el contexto de todo lo puedo soportar en Cristo Jesús porque Él me fortalece. Así es que, para no malinterpretar este texto, vamos a leerlo en su contexto. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 4:10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses porque los filipenses le mandaron una ofrenda económica. Entonces el apóstol Pablo le está dando gracias, gracias por acordarse de mí y les dice, no que antes no se hayan acordado de mí, yo sé que sí se acuerdan de mí, pero no habían tenido oportunidad de mandar nuestra ofrenda. Y tampoco lo digo, dice el apóstol Pablo, tampoco lo digo porque yo lo necesite mucho. Dios es el que me sostiene y yo sé estar satisfecho en cualquier circunstancia en la que me encuentre, dice el apóstol Pablo. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y aquí está el meollo del asunto. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Para propósitos de nuestra serie de devocionales, podríamos decir, sé lo que es vivir cuando no hay sufrimientos y sé lo que es vivir cuando sí hay sufrimientos. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Notan cómo el contexto es muy diferente, mis amados hermanos? El apóstol Pablo está diciendo, puedo soportarlo todo, la escasez y la abundancia, el sufrimiento y la paz, porque en Cristo cualquier cosa se puede soportar. No está aquí hablando de superación personal el apóstol Pablo, está hablando de la vida en Cristo Jesús.
de entender que en Cristo Jesús cualquier circunstancia se puede pasar porque Él está con nosotros. Y termina diciendo, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Sin embargo, sí les agradezco por la ayuda que me mandaron. Es un texto de la Escritura muy, muy ilustrativo, muy revelador. Así es que vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Hay varias cosas que nos enseña para cómo sufrir. Número uno, ayudemos a otros en necesidad. ¿Cómo sufrir? Ayudemos, primero que nada, ayudemos a los que están sufriendo. Si queremos saber sufrir, primero tenemos que saber apoyar a otros que también están en necesidad, como los filipenses que ayudaron a Pablo cuando estaba en necesidad. También nosotros somos exhortados aquí en este pasaje a ayudar a otros en necesidad. Y quisiera yo añadir incluso, cuando estamos en sufrimiento, hay veces que pensamos que no, estoy en sufrimiento, es momento de que todos me ayuden, es momento de que yo soy el centro de atención, es momento de que todos se interesen en mí y todos me apoyen, me consuelen, nos hacemos la víctima y todos lloren conmigo. Y nadie es más importante, nadie puede hablar de otro tema, nadie puede sacar otros necesidades, porque ahorita yo soy el necesitado, yo soy el centro de la reunión. Hay veces que así somos, mis amados hermanos. Pensamos que el hecho de que estamos sufriendo nos hace el más importante, nos hace el centro de la atención, el centro del mundo y el único que merece ayuda, compasión o cualquier tipo de apoyo. Y les invito a que no seamos así, al contrario. ¿Ustedes creen que los filipenses no estaban sufriendo? También estaban sufriendo, pero se preocuparon por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba sufriendo, pero se preocupaba por los filipenses. Así es la iglesia cristiana. No nos hacemos el centro, cada quien, sino hacemos a los demás. La fe cristiana, el discipulado cristiano es una fe orientada hacia afuera, hacia los demás. Pero hay gente que le gusta ser el centro de atención. Hay gente que le gusta, que no le gusta que otros sean el centro de atención. Que van a la premiación de algo y se enojan de que alguien sea premiado. Ellos quieren ser el centro de atención, ellos quieren ser, y a veces utilizan los sufrimientos para ser el centro de atención. Mírenme cuánto sufro, todos mírenme. Hay gente que va a un funeral y les da envidia al muerto porque el muerto tiene la atención y hasta quieren ser el muerto para ser el centro de atención. Háganme ustedes el favor, ¿no? Hay gente que a veces tenemos nosotros todos esa actitud de egoísmo, pero la fe cristiana es una fe orientada a los demás. Yo invito, especialmente en el sufrimiento, mis hermanos amanos, en el sufrimiento es una buena oportunidad para tragarnos nuestro orgullo y aprender. ¿Qué te parece que si ahora estás en sufrimiento, si ahora estás pasando por una dificultad, o si en algún momento has pasado o en el futuro pasas, te pongas la decisión de decir, mi próximo problema, en vez de pensar en mí y solo enfocarme en mí, en mi problema, voy a pensar en los demás. Voy a ayudar a alguien en necesidad. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Si el que está en necesidad soy yo, ¿cómo voy a ayudar a alguien en necesidad? Ese es el punto. A lo mejor Dios nos quiere enseñar eso. Y a lo mejor Dios así nos quiere sanar. Así es que, número uno, ayudemos a otros en necesidad. Y otra vez voy con la triple A. Segunda A, aprendamos a vivir en escasez. Aprendamos a vivir en sufrimiento. ¿Cómo sufrimos, mis queridos hermanos? Con aprendizaje, con la disposición para aprender. Podemos decir con mansedumbre. Mansedumbre es precisamente la disposición para aprender. Se dice que un caballo es bruto cuando no lo puedes montar. Un caballo es salvaje, no lo han domesticado, es bruto. Una vez que lo domestican y ya se puede montar y hace caso, es un caballo manso. Por eso siempre digo que la Biblia dice que hay que ser mansos, no mensos, literalmente. Un cristiano manso es uno que se deja enseñar. Y hay veces que el sufrimiento es un excelente maestro, mis queridos hermanos, que el sufrimiento nos enseñe. A lo mejor Dios nos quiere enseñar a vivir en escasez, a lo mejor Dios nos quiere enseñar a depender de Él, a lo mejor Dios nos quiere enseñar a confiar más en Él. No seamos mensos, no seamos brutos, literalmente lo que significa la palabra. Incapaces de aprender, seamos mansos, aprendamos a vivir en escasez, dice el apóstol Pablo, para todo estoy enseñado, ya me enseñó Dios. A lo mejor le costó trabajo, pero finalmente, dice el apóstol Pablo, Dios ya me enseñó. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Si me toca tener hambre, ya aprendí a tener hambre. Si me toca tener de sobra, también aprendí a tener de sobra, porque tampoco es fácil. Hay quien cuando tiene abundancia se hace altivo y se creen ya, apenas tienen 2 centavos más que los demás y se creen superiores. También hay que aprender. Dejemos que las circunstancias nos enseñen, mis queridos hermanos, aprendamos a vivir en escasez. Y tercera, dijimos, ayudemos a otros en necesidad, aprendamos a vivir en escasez y por último, aceptemos toda condición de Dios.
Dios me quiere con muchos millones el día de hoy, lo acepto. Gloria a Dios. Dios me quiere con pocos pesos en la cartera, lo acepto también. Aprendamos, aceptemos toda condición en la que Dios nos quiere tener, mis queridos hermanos, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene, no nosotros, no los pesos, no los placeres, no las circunstancias, no la paz, no la tormenta. El que nos sostiene, el que nos fortalece es nuestro Señor Cristo Jesús. Termino con esta historia. Resulta que un náufrago, creo que ya la conté, pero hace mucho. Un náufrago, antes de ser náufrago, obviamente era un tripulante de un barco, un pasajero de un barco, y el barco obviamente naufragia, como quiera que se diga, naufraga, y ahí está el pobre náufrago como Tom Hanks en una isla desierta, y está muy triste y de pronto llegan pedazos del barco y dice, gracias, Señor. Antes de eso estaba reclamando, como todos a veces. No, Señor, ¿por qué permites? ¿Por qué dejas que la tormenta hunda nuestro barco? ¿Por qué me tocaba a mí estar en el barco? Me voy a morir de hambre, todo enojado con Dios como Jonás. Llegan restos del barco y en algunos de esos restos viene comida, incluso cosas para hacer una choza, para hacer fuego, y dice, ay Señor, gracias porque me mandaste comida y puedo sobrevivir. Se hizo una choza, se hizo fuego, tuvo alimento, y dijo, gracias a Dios, y así estuvo varios días, pero una noche resulta que su fogata que había hecho, uno de los troncos rodó y se incendió toda la choza y se incendiaron todos los víveres y se quedó sin nada y estaba en cero y otra vez se enoja con Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que ahora, primero haces que naufraga mi barco, después me salvas, pero otra vez me quitas todo? Señor, eres muy injusto, Señor, que no ves que estoy sufriendo. Se enoja con Dios. Y en eso llega un barco, rescata y lo rescata. Y dicen, ay, gracias por rescatarme, se emociona. Y bueno, ahí ven el barco de regreso a su casa y les pregunta a los que están en el barco, oigan, ¿y cómo supieron que yo estaba aquí? Y dicen los del barco rescatista, vimos las señales de humo que usted nos hizo. Aquel incendio por el cual él tanto reclamaba a Dios, resulta que había sido su salvación. Mis hermanos, hay veces que así somos, nos quejamos por las cosas. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué el sufrimiento? Y nos estamos concentrando en el problema, que es una pieza del rompecabezas. Imagínate que es una pieza del rompecabezas, el dolor. Y nos enojamos y reclamamos en vez de ver la pintura completa. Cuando vemos la pintura completa nos damos cuenta que esa pieza del rompecabezas era solo una pieza y era necesaria para pintar ese hermoso paisaje de Dios para nuestra vida. Así es que no nos quejemos, mis hermanos, aprendamos a ver la pintura completa, aprendamos a entender que Dios tiene todo en sus manos, que Él nos fortalece y que hay veces que esos dolores son solamente una pieza del rompecabezas que nos quiere enseñar algo, que nos quiere moldear para alguna cosa, y aceptemos la condición de Dios y aprendamos a vivir en toda circunstancia e incluso ayudemos a otros en necesidad. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra que nos desafía. Bendice a mis hermanos. Te pido, Señor, que todos tengan, Señor, pues tu presencia, tu bendición en sus vidas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana